Muy buenos días a todos los que se conectan esta mañana a este programa Vidas Transformadas. Primeramente vamos a darle gracias a Dios por permitirnos estar nuevamente en otro programa. Señor, te damos gracias, Dios. Te damos gracias porque eres tú, Señor, quien guía nuestros pasos, porque eres tú, Señor, quien nos guarda, Señor, quien nos enseña, Señor, cada día más. Te pido, Señor, que seas tú, Señor, a través de este programa, Dios, hablándole a cada uno de los corazones, Señor, que está ahí viendo, Señor, este programa. A cada una de las personas, Señor, que se conecta con nosotros, Dios. Que seas tú, Señor, dándole las estrategias, Dios, a cada una de las personas, Señor, que está en este momento, Dios, viendo este programa, para superar cada circunstancia, Señor, para superar quizás esos gigantes, Señor, que a veces veamos, Dios. Te doy gracias, Señor, y que seas tú, Señor, tomando el control de cada situación, Señor. Enséñanos, Señor, a ponerte en primer lugar a todo, Dios, en todo, Dios. Enséñanos, Señor, a darte todo lo de nosotros, Señor, a entregarte nuestras cargas, Señor, a entregarte nuestro tiempo a ti, Señor. Te doy gracias, mi amado Dios. Amén y amén. Listo, vamos a hablar de qué se trata este programa. Este programa se trata de cómo Dios ha trabajado en la vida de las personas, cómo Dios trabaja en la vida de las personas, para así podernos hacer esos pasos de honra que quiere que nosotros seamos. Dios, a veces cuando nosotros ya le entregamos nuestra vida a Dios, cuando decidimos darle todo a Dios, empezamos a pasar procesos y a veces sentimos que no podemos más y a veces decimos, Dios, no puedo, y queremos volver atrás. Pero Dios es el que nos da la fuerza para poder continuar. Dios es el que nos dice, tú sí puedes, y nos los pone porque Él sabe que nosotros podemos superarlo. Él sabe hasta dónde nosotros podemos llegar. En este programa vamos a ver cómo Dios ha trabajado en la vida de las personas, como dije ahorita. Vamos a ver muchos testimonios de muchas personas que han pasado por proceso tras proceso tras proceso para poder ser esos vasos de honra que Dios quiere que nosotros seamos, para poder ser esas personas que Dios quiere que nosotros seamos. Hoy tenemos una súper invitada, se llama Lady Torres. Ella nos va a contar el proceso que tuvo que pasar cuando se fue a Bogotá, cuando quizás se fue a pasar vacaciones. Hola para todos, muy buenos días. Mi nombre es Lady Giselle Torres. Tengo 4 hijos, soy casada hace 9 años y pues ya como nos contaba Camila, para el día de hoy vamos a testificar las grandezas del Señor, lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, lo que el Señor ha estado ahí respaldándonos aún siendo infieles en el Señor. Pues este proceso del COVID-19 empieza desde julio, del año pasado. Mi tía fue la primera afectada. Mi tía se llama Ana Elvia Torres. Ella fue la primera afectada del COVID, la primera persona que tocó esta enfermedad. Hermanos, Dios los bendiga a todos. Mi nombre es Ana Elvia Torres. Voy a contar mi testimonio porque mi Padre Celestial me dio otra oportunidad más de vida. Lo único que me acuerdo es que oraron mis hijos por mí y me declararon vida. De esa palabra nos cogimos absolutamente todos, porque yo no me acuerdo absolutamente de nada. Simplemente que tuvieron que llevarme al hospital con una diabetes muy alta y el COVID que también, pero Dios me libró de la muerte. Y aquí estoy para dar mi testimonio de vida. Le doy la honra, la gloria a mi Padre Celestial. Muchas gracias a todos por las oraciones. Les agradezco porque es para la honra y gloria de Dios. Bueno, el día 3 de julio mi madre enferma. El 7 de julio se lleva al hospital y el 10 ingresa a una unidad de cuidados intensivos. Desde allí empiezan los diagnósticos desfavorables para ella.
empieza el médico a decirnos que un paciente COVID con diabetes no tiene esperanza. Son un porcentaje muy bajo de los que se salvan con esta enfermedad, es del 3%. Entonces empezamos a orar y a clamar al Señor, y el Señor nos da nuevas estrategias por medio de consejos de personas muy sabias, de tenerlos las 24 horas cubierta en oración. Y así empezamos con un grupo familiar que se llama Guerreras Torres, y nos reuníamos por Zoom desde mucho antes, desde que empezó la pandemia, pero pues esta vez nos reuníamos a clamar. Allí fue cuando entendimos como la misión de este grupo. Los diagnósticos día a día eran muy malos. Le colapsa un pulmón, luego los riñones, luego empieza una taquicardia en el corazón, ingresa un catéter, empiezan un montón de procedimientos, y ella está en la clínica aislada, nosotros no la podemos ver. En ese hospital fue donde mi mamá empezó a levantarse. Los 15 días que estuvo aquí en San Blas fueron muy críticos, incluso no la podían trasladar por la situación tan dura que estaba pasando. El médico nos decía que si la trasladaban posiblemente ella podía quedar en la ambulancia, entonces no era un procedimiento seguro para ella. Cuando ella ya empezó a mostrar mejoría, me acuerdo tanto que fue una noche que estábamos orando y el Señor me mostraba ángeles alrededor de ella. Pensé que era un sueño, yo pensé que era una visión, que era el cansancio, porque casi yo no dormía, mis hermanos tampoco. Entonces pensé que había sido eso, pero el Señor es tan hermoso que al otro día nos confirma y nos dice, me escribe Denis y me dice: Joyce, yo he estado orando por tu mamá y yo veo ángeles alrededor de ella, de su camilla, y fue espectacular. Yo decía: Señor, tan hermoso que eres con nosotros a pesar de esta situación tan dura. Veíamos la mano de Dios allí, y ahí es donde empieza mi mamá, me muestra una mejoría pequeña, y de una vez aprovechan los médicos y la trasladan a Santa Clara, y allí es donde empieza a levantarse, a tener diagnósticos favorables de que ya el pulmón empieza a establecerse. Le hacen un procedimiento que es muy normal para los pacientes COVID, que es girarla hacia abajo. La giraron boca abajo 24 horas, y el médico me decía: si es bueno y el pulmón logra expandirse y volver otra vez a su tamaño original, entonces podemos iniciar el proceso de despertarla. Orábamos por esto, y cada vez que nos decían algo orábamos y clamábamos al Señor. Y así fue, el Señor la sacó de victoria en victoria. El médico no fue muy favorable el procedimiento, entonces vamos a iniciar a despertarla, y dura allí casi 20 días en coma. Y cuando me dijo así, pues fue una alegría. Celebramos en la casa, aunque pues continuábamos en clamor, en adoración, porque una de las estrategias que nos dio el Señor era que como adoradores teníamos que alabar al Señor en medio de la prueba. Y es muy difícil, con lágrimas en los ojos lo hacíamos, pero cantábamos al Señor y alabábamos juntos, o sea, nunca estuvimos separados. Esto nos ayudó para unirnos más como hermanos, como familia, como ministerio, y allí estuvimos de la mano del Señor haciendo todo esto. Empieza el procedimiento de despertar, pero este procedimiento no es tan fácil. Dura casi 10 días tratando de despertar, y los electrolitos empiezan a disparar y empiezan a ser inestables, y no la dejaban totalmente tener la conciencia que ella debería tener, y era preocupante. El médico me decía: es la diabetes y los electrolitos al tiempo. Tenían que controlar los médicos esas dos partes, y fue difícil. Al principio nos decían que podía perder la memoria, que podía tener una demencia leve, pues por todo el tiempo que estuvo dormida, porque los electrolitos no se establecían, que posiblemente iba a tener inmovilidad en media parte del cuerpo. Pero yo decía no, y orábamos que no, que el Señor, si hacía el milagro, el Señor es un Dios de perfección, es un Dios perfecto, y Él todo lo que hace
es perfecto. Y clamábamos eso, decíamos, Señor, tú eres perfecto. Y mi mamá, si tú la vas a sanar, porque el Señor nos lo había dicho, tú la sacas perfecta. Y así fue, ella salió y cuando despertó 3 de agosto, pudimos hablar con ella por primera vez y ella recordaba mi número de teléfono, cuántos hijos tenía, cómo se llamaban, recordaba su número de cédula. Y cuando se comunicó con nosotros fue, yo no sé, un choque de emociones y llorábamos con mi hermano, pero pues era de agradecimiento al Señor allá en la clínica. Incluso yo creo que más de uno pensó que se nos había muerto alguien, pero era como la felicidad. Y ese día ella despierta, pero ella no sabe qué día es, dónde está, qué le había pasado. Y fue muy duro para ella. Pero bueno, ya empezamos a hablar con ella por celular y a explicarle muchas cosas. Y me acuerdo tanto que ese día le escribí al grupo de líderes, celebramos, mi familia celebró y ya teníamos la victoria, gracias al Señor. El 11 de agosto llega mi mamá a la casa y ya dimos por ganada esa batalla tan dura contra el COVID que nunca pensamos que nos iba a pasar, pero pues que Dios sabe el para qué de las cosas, porque siempre decimos ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Pero nunca decimos para qué. Después de esta experiencia tan difícil tenemos fe, mucha fe, nuestra medida de fe cambió. Y no solo para mí, para toda mi familia, mis abuelos, mis tías, todas las personas que estuvieron clamando por ella. Así que la medida de fe creció, ya vemos las cosas de una manera diferente y amamos a Dios con todo nuestro corazón y le queremos servir con más fervor que antes, en agradecimiento por todo lo que ha hecho con nosotros. Y esta es una palabra de ánimo para todas las personas que se encuentran enfermas. Para Dios no hay nada imposible. Dios todo lo puede. Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Para Él nada es imposible. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, como dice Filipenses. Y esta es una palabra de ánimo para continuar creciendo en fe, para que muchas personas se conviertan al Dios de milagros, al hacedor de milagros. Y bueno, hermanos, con este testimonio culminamos. Todo esto es para la gloria y honra de mi Padre. A Él sea el honor, a Él sea la alabanza y la adoración por los siglos de los siglos. Bueno, continuamos. Ese ha sido el testimonio, poderoso testimonio de mi tía. La iglesia Roca Sólida siempre está muy presta para las personas que van a ella, y para nosotros, para los creyentes, para los que estamos en este camino. Y el pastor John y la pastora Alicia son de gran apoyo. Cuentan con un grupo de intercesión al cual yo acudí. Ángela Rojas, la hermana del pastor, yo le escribí a ella, yo le dije que necesitaba que oráramos por mi tía, y ellos me apoyaron mucho en oración junto con todo el equipo que está detrás de todo, y pues este es el resultado para la gloria de Dios. Entonces resulta que después los que fuimos tocados fue en diciembre. Pues como todos ya saben, en diciembre son los momentos en los que todos queremos compartir como familia. Entonces yo le dije a mi pastor que yo pues quería ir a Bogotá. Y como mi padre espiritual, él me dijo: hija, no vayas. Pero como siempre en el corazón hay cosas que uno no ha sacado, y como siempre está en nosotros esas ganas de llevarle la contraria a quien nos dice no. Entonces mi respuesta a lo que él me dijo no fue: ay, pastor, va a ser el último paseo. Y me fui para Bogotá. Pues obviamente la primera excusa de todo esto era pues obviamente compartir con mi familia. Pero pues mi hijo cumplía el 16 de diciembre, entonces allá le celebramos pues los cumpleaños, le hicimos una piñata. Y en esta reunión mi abuelo materno ya estaba contagiado con el COVID-19.
Entonces, debido a esto, él se va para el hospital el 21 de diciembre, sale al hospital. Se lo llevan en ambulancia porque pues ya saturaba muy bajo, entonces se lo llevaron. Posterior a esto, el 24 de diciembre tuvimos pues nuestro último contacto con mi abuelo. Nos hicieron una llamada, pudimos verlo y pues esa fue la última vez que hablamos con él. Luego fue intubado y desafortunadamente para el 13 de enero fallece mi abuelo. Fue un momento y un episodio demasiado fuerte porque en el transcurso de la hospitalización de mi abuelo, mi mamá también estuvo hospitalizada. Yo me regresé el 27 de diciembre, me regresé para Restrepo, y debido a mi desobediencia, mi hija Camila se vio contagiada, se vio afectada también por este COVID. Mi esposo, gloria a Dios, mis hijos pequeñitos no, pero yo sí. Entonces fue un proceso demasiado fuerte porque nosotros aquí en Restrepo estábamos encerrados en nuestra casa y estábamos contagiados. Y mi abuelo estaba contagiado y estaba hospitalizado. Y mi mami estaba hospitalizada. Entonces fue una situación demasiado difícil. Recuerdo mucho que uno de los días, recién yo llegué de Bogotá, yo le escribí a mi pastor y yo le dije: pastor, quiero pedirle perdón, yo desobedecí, yo no debí ir a Bogotá. Y claro, ya está él como: hija, te lo dije. Y en el que uno tenga que doblegar su carne y pedir perdón y reconocer que hay autoridades que el Señor establece y que el Señor nos pone en lugares donde esa autoridad nos habla y nosotros debemos ser obedientes para no acarrear consecuencias. Y esta fue una de las consecuencias. Entonces, durante ese proceso fue muy duro. Mi mamá, gloria a Dios, no alcanzó a ser entubada. Ella llegó a estar con cánula de alto flujo, que es una super manguera. Ya les mostraremos en las fotos. Y también le doy la gloria a Dios porque en medio de este proceso podíamos verla. Teníamos un gran privilegio, era que todos los días nos hacían una videollamada y por gracia de Dios los doctores, los enfermeros, las enfermeras le prestaban los celulares a ella, nos podíamos ver. Se supone que la llamada es de 2 a 3 minutos y nosotros teníamos a veces hasta 1 hora. Y en ese proceso pues mamá siempre nos preguntaba por mi abuelo, pues hasta que fue el 13 de enero que ya falleció. Para esos días desafortunadamente también hubo mucha gente de aquí del pueblo contagiada. Entre estos pues el pastor Rubén que falleció también. Y cuando yo veía en las noticias, en las redes sociales, todas las personas que estaban muriendo aquí en el pueblo debido a esto, yo sentía mucho miedo. Y llegué a estar un buen día, estuve muy, muy fatigada y entonces yo creí que iba a morir. Sentía un temor muy fuerte y Satanás aprovechaba ese temor para infundirme pánico, porque las piernas se me dormían. Cuando yo me trataba de dormir y descansar, el cuerpo me brincaba porque no sé, esa reacción como de falta de aire. Y entonces empecé a tener mucho temor.
pues obviamente había muerto mi abuelo, mi mami estaba pues en una situación crítica, las personas de Restrepo estaban muriendo. Pero obviamente, pues la palabra de Dios es viva y es eficaz y pues hay palabras en las que uno se tiene que aferrar para salir de cosas y para salir de situaciones en las que uno mismo se mete. Y hay una palabra en Juan 11:4, cuando Lázaro estaba enfermo. El versículo 4 me marcó mucho y cuando me reunía con mis primas y mi familia de Bogotá, nosotros tenemos un grupo que se llama Guerreras, las Guerreras Torres. Entonces nosotras nos reunimos todos los lunes a estudiar la palabra. Primero iniciamos estudiando las mujeres de la Biblia. Y pues debido a las situaciones que habíamos vivido con mi tía, con mi abuelo, con más gente de la congregación de mis primas, entonces orábamos mucho y el Señor nos daba estrategias para poder orar. Y entre todas esas estrategias pues hay dos palabras claves y una fue Juan 11:40, que esa palabra mi abuelo aún estando con vida, porque fue cuando mi tía fue tocada. Esa palabra el Señor nos la dio cuando dice: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Porque mi tía, si estuvo entubada, estuvo muy mal. Entonces nosotros creer en lo que no veíamos, tener esa certeza de que ella se iba a levantar, no era fácil. Pero con esta palabra nos anclamos a ella y para la gloria de Dios ella salió. Igual pasó con mi mamá, pero con mi mamá y conmigo yo tomé esta palabra, que ya es en el verso 4, donde dice: esta enfermedad no es para muerte. Dice 11:4, Juan 11:4. Y esta palabra también es rema para aquellos que están pasando situaciones así, con este COVID. Y dice la palabra de Dios: oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Amén. Yo me pegué a esa palabra, para mi mamá y para mí. Yo dije, no voy a morir, porque el Señor me ha prometido muchas cosas y no voy a morir. Y esta enfermedad no es para muerte, esta enfermedad es para glorificar el nombre de Dios por causa de ella. Y así fue para la gloria de Dios. El 14 de enero yo cumplí mi cuarentena. Obviamente quedaron secuelas que el Señor fue restaurando, fue limpiando mis pulmones, mi fatiga, mi debilidad. Y así como dice la palabra de Dios: diga el débil, fuerte soy. Y me aferré a muchas cosas y entre esos aprendí la obediencia, aprendí el respeto por la autoridad, aprendí al escuchar siempre mi autoridad, siempre mi padre espiritual, siempre la persona la que Dios me puso. Aprendí a confiar más en Él, aprendí a ser más constante con Él, aprendí a ser más como atenta, como más prudente, como más atenta a lo que el Señor me dice, como más atenta a lo que el Espíritu Santo redarguye en mi corazón. Y pues ese fue mi proceso con el COVID-19. Ese fue mi duro proceso porque no fue fácil pasarlo. Hoy le doy la gloria a Dios porque ya pasaron muchas de las crisis que tuve secuelas a causa de esta enfermedad. Para la gloria de Dios, mi mamá también está sana. Muchos la vieron cuando ella vino a la iglesia, al servicio. Está sana, satura más de lo que se supone que uno
satura, lo normal son 90, pero ella satura 96, 98, 99. Y todo es por la gloria de Dios, para la gloria de Dios. No hay absolutamente nada más que pueda sanar este COVID. No hay absolutamente nada más que pueda sanar esta tierra que no sea Jesucristo. Jesucristo es quien puede sanar nuestra tierra. Jesucristo es quien puede sanar mi corazón, quien puede restaurar mi vida, quien puede limpiar mis más y más profundos secretos que tengo en mi corazón. Él solamente los puede cambiar. Y cuando Él fija sus ojos en una persona y empieza una obra, Él la perfecciona y la termina. Esto no es que, bueno, el Señor me eligió y por desobediente me enfermé y voy a morir. No, así no es. Esas son las mentiras que Satanás quiso meter a mi vida. Y para la gloria de Dios hoy estoy sirviéndole fielmente, activa, con un amor ferviente. Es algo que no puedo callar, es algo que me gusta, es algo que anhelo estar en su casa, anhelo escuchar su palabra. Y pues ese fue mi proceso, ese fue mi testimonio, esta fue nuestras historias de vida como familia Torres. Mi abuelo murió, pero él entregó su vida al Señor desde el año 64. Entonces tengo la plena seguridad y la paz que por lo que él tanto luchó, que fue por guardar su alma, de doblegar su carne, guardar su corazón, de servirle al Señor, y por lo que siempre se preocupó de correr esa carrera hasta que llegó a su meta. Esa era su meta. Y sé que tiene su galardón en el cielo, porque fue él quien sembró la semilla en sus nietos, porque fue él quien incluso fue quien nos dio a cada uno de sus nietos su primera Biblia. Entonces tengo la plena seguridad que está con el Señor. Él partió con el Señor, entonces eso me da mucha paz aquí en la tierra, porque humanamente uno siente tristeza, pero cuando uno entiende las cosas espirituales se da cuenta que Él partió fue con el Señor, para quien se guardó. Y así estoy en roca sólida, fervientemente sirviendo, siendo fiel y aprendiendo a ser obediente. Y aquí les dejo mi testimonio de vida. Adiós.